lenguajes distintos. Brindamos a continuación solo algunos ejemplos de desencuentro entre el saber científico y el lenguaje de la fe, que reclaman esfuerzos de aproximación. Si por un lado es fácil advertir un inadecuado conocimiento de las teorías científicas por parte de los teólogos, también es muy frecuente descubrir un uso claramente erróneo de los conceptos teológicos de parte de los científicos. El conflicto puede plantearse no solo entre creyentes y no creyentes, sino en el interior mismo de la comunidad creyente. Que otra cosa ha sido el caso Galileo, sino un malentendido entre creyentes. Hoy día, un profesor familiarizado con la cosmología científica y la teoría del Big Bang como hipótesis explicativa del origen del universo, puede ser un ateo o agnóstico y acude a su ciencia para fundar su ateísmo o agnosticismo. Pero también puede ser un creyente, quien, sin las debidas cautelas de distinción metodológica, busca identificar sin más dicha teoría con la afirmación bíblica sobre la creación del mundo. En este caso, tanto la afirmación de ateísmo, que trata de mostrar como superflua la afirmación de un acto creador de Dios, como la identificación lisa y llana del Big Bang con el Via Lux del Génesis, presuponen equívocos y graves errores epistemológicos. Otro error conceptual frecuente es la identificación de la noción de vacío usada en la física con la de nada, de la cual hablan filósofos y teólogos. El no ser de la metafísica y la afirmación teológica de la creación de este mundo de la nada por parte de Dios no son nociones homogéneas con la noción de vacío. Resulta complejo para el profano adentrarse en el lenguaje de la física cuántica, pero cuando nos encontramos con afirmaciones de físicos que sostienen que el universo se ha originado por una fluctuación cuántica del vacío, y de ello se pretende deducir que de este modo el universo procede de la nada en sentido absoluto, volviendo superflua la afirmación de un Dios creador, entonces podemos decir que asistimos a un razonamiento forzado que no respeta la lógica de la ciencia y excede su propio ámbito de verdad. Otro malentendido entre la afirmación teológica y el lenguaje de la ciencia lo podemos encontrar en la fe de la Iglesia acerca de la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la celebración eucarística. El dogma eucarístico ha expresado dicho misterio con la palabra transubstanciación. Esta no coincide ni con el concepto de creación, ni de aniquilación del pan y del vino, ni de sustitución de la sustancia del pan por la del cuerpo de Cristo. Decimos que las ofrendas de la Iglesia se han convertido en otra realidad, en otra sustancia. Ahora bien, si un físico químico analizara desde su propio lenguaje y objeto de estudio la realidad eucarística, llegaría a la conclusión de que todo ha permanecido igual, sin cambio alguno, ni de apariencia, ni de estructura molecular o atómica.
desde su punto de vista, no hallaría ningún cambio en este conglomerado de sustancias que llamamos pan. Pero este es el momento de advertir que la palabra sustancia, empleada por los filósofos y teólogos, no tiene el mismo significado cuando es empleada en la ciencia físico-química. En otras palabras, se trata de un uso análogo del mismo término. No advertirlo lleva al equívoco, incluso en teología. La teoría de Darwin sobre la evolución de las especies obligó al pensamiento teológico a una confrontación entre las afirmaciones de la ciencia paleontológica y sus propias afirmaciones. Con el correr del tiempo, se fue planteando el problema de la hominización. Aparecieron así los términos monogenismo, poligenismo, polifiletismo. No pretendemos entrar aquí en la presentación de las teorías y de los problemas filosóficos y teológicos que plantean al creyente. En una presentación superficial y divulgativa de los problemas subyacentes, podría parecer que en el debate sobre la evolución y la aparición del hombre, la única opción posible consiste en elegir entre una lectura literal y fundamentalista del Génesis y una interpretación pretendidamente científica que hace del hombre un puro animal más evolucionado. Pero es completamente falsa la opción entre creacionismo versus evolucionismo. La fe de la Iglesia, en cambio, gracias a la función mediadora de la filosofía y de la exégesis bíblica, nos lleva a afirmar que el hombre posee un alma inmortal que es creada inmediatamente por Dios y que no puede estar contenida en la potencialidad de la materia. El dogma de la creación del hombre implica una intervención especial de Dios y no queda vinculado con ninguna teoría evolutiva en particular. Afirma que la dimensión espiritual del hombre es de un orden diferente, que aunque está vinculado con el mundo material, lo trasciende y no es reducible a la biología. Los errores conceptuales que acabamos de enumerar y a los cuales es posible añadir otros, podrían catalogarse como malentendidos que surgen de un esfuerzo concordista entre las afirmaciones de la ciencia y las de la fe. Según que se trate de creyentes o de ateos, el resultado tiene en común un error metodológico que resulta del desconocimiento de los límites del lenguaje de cada ciencia. Se establece de este modo una equivalencia equivocada entre conceptos que pertenecen a ámbitos distintos. Pero si el concordismo parte de un error epistemológico, no menos equivocada e insatisfactoria es la tendencia contraria que presenta el saber de las ciencias y el de la fe por carriles totalmente separados, sin posibilidad alguna de encuentro entre sí, puesto que proceden con métodos totalmente autónomos. Se busca de este modo evitar la confrontación y el conflicto. Nunca habrá discordancia, porque nunca habrá punto de encuentro. Estamos ante el concordismo de la postura anterior
Respecto del concordismo de la postura anterior, estamos en el extremo opuesto, con el postulado de un paralelismo estricto entre la ciencia y la fe, que puede desembocar en una doble verdad. Esta última posición teórica viene a consagrar en definitiva la expulsión de la fe y de la religión del ámbito de la razón, bien sea porque se la considera irracional o suprarracional. 4 perspectivas. No podemos ignorar que existe una necesidad objetiva de vinculación de las distintas ciencias entre sí, pero además el sujeto de los distintos saberes científicos y el de la fe es el mismo. Un buen creyente puede ser un buen científico sin estar compartimentado en su interior. La salida de este atolladero en busca de un encuentro armonioso donde cada ámbito del conocimiento pueda integrarse con los otros y con el nivel último de sentido de la realidad, implica el papel mediador de la filosofía y también de la sana exégesis bíblica, que permiten a la teología articular un discurso integrador, que hoy día se presenta con frecuencia difícil y problemático en diversas áreas de sus tratados. Deseo concluir esta presentación incompleta citando a uno de los mejores intérpretes del pensamiento de la Constitución Gaudium et Spes en el tema que nos ocupa. El Beato Papa Juan Pablo II, en una carta dirigida al director del Observatorio Vaticano, Padre George Coyne, del 1 de junio de 1988, se expresaba en estos términos: la unidad que buscamos, como ya hemos subrayado, no es la identidad. La Iglesia no propone que la ciencia se convierta en religión o la religión en ciencia. Por el contrario, la unidad siempre presupone la diversidad y la integridad de sus elementos. En un intercambio dinámico, cada uno de estos miembros debería llegar a ser más el mismo y no menos el mismo. Pues una unidad en la que un miembro es absorbido por el otro es una unidad destructiva, falsa en sus promesas de armonía y funesta para la integridad de sus componentes. Se nos pide unificarnos, no transformarnos unos en otros.